Dice, conociendo los dones que Dios me regaló. Va a comenzar un ejercicio espiritual fácil y práctico. Dios les ha dado uno o más dones espirituales si es cristiano, y descubrirlos será una experiencia fascinante e inolvidable. No considere que los resultados de esta prueba son definitivos. Vale la pena orar antes de realizar este test para contestar con la mayor honestidad y sinceridad, marcando la puntuación basada en la experiencia cristiana que ha tenido. Entonces, lo que vamos a hacer es, con un papelito, un lápiz, las respuestas son, si es mucho, o sea, las frases que van a tener es o mucho, o algo, o poco, o nada. Entonces, las puntuaciones de mucho son 3, el número 3. Si es algo, es 2. Si es poco, es 1. Y si es nada, es 0. ¿Para qué? Para que luego cada bloque lo vamos a sumar y la suma de cada bloque va a determinar nuestro don. Entonces, ¿están listas? Entonces, vamos a empezar por la primera pregunta. Dice, al lado de cada frase, escriba el número que corresponda a su respuesta. O sea, solamente donde está la rayita van a escribir o 3, o 2, o 1, o 0. Traten siempre de pensar en toda su vida espiritual que han tenido desde que conocieron al Señor Jesucristo. No digan, sí, me parece que sí. No, me gustaría. No, es que la han tenido, o sea, experiencias que han tenido en el pasado. La primera pregunta es, siento el deseo de decir mensajes directos de Dios que edifiquen, exhorten o consuelen a los demás. Mucho, algo, poco o nada. O sea, si es 0, es 0, ¿no? Fíjense que acá al lado de cada frase hay un número. Después les voy a decir qué significa ese número. El número 1 es, siento el deseo de decir mensajes directos de Dios que edifiquen, exhorten o consuelen a los demás. ¿Ya contestaron? Sí. Bueno, 26. Por medio del Espíritu Santo he profetizado cosas específicas que sucederán en el futuro. 51. La gente me ha dicho que he comunicado mensajes oportunos y urgentes que deben haber venido directamente del Señor. 56. A veces tengo la convicción plena de que Dios quiere decirle a las personas con respecto a situaciones particulares. A veces tengo la convicción plena de que Dios quiere decirle a las personas con respecto a situaciones particulares. 101. A veces siento que sé exactamente lo que Dios quiere hacer en el ministerio en un momento específico del tiempo. A veces siento que sé exactamente lo que Dios quiere hacer en el ministerio en un momento específico del tiempo. Entonces ya tenemos ese bloque. Sí. Ese bloque entonces van a sumarlo. Entonces, si el número 1, el número 26, ¿qué respondieron? Si es 3, si es 2, si es 1, si es 0. Y donde dice puntaje total, entonces escriben número 1, puntaje total. En la hojita van a escribir número 1, puntaje total, tanto. ¿Cuánto les dio? Ahora número 2. ¿Ya puedo pasar al número 2? Sí. Bueno, 2. He disfrutado relacionándome con cierto grupo de personas por un largo periodo, compartiendo personalmente sus éxitos y fracasos. 27. He disfrutado al asumir la responsabilidad del bienestar espiritual de un grupo de cristianos en particular. He disfrutado al asumir la responsabilidad del bienestar espiritual de un grupo de cristianos en particular. 52. No siento temor de dar guía y dirección espiritual a un grupo de cristianos. No siento temor de dar guía y dirección espiritual a un grupo de cristianos.
77. He ayudado a hermanos creyentes guiándolos a pasajes pertinentes de la Biblia y orando con ellos. He ayudado a hermanos creyentes guiándolos a pasajes pertinentes de la Biblia y orando con ellos. Y la 102. La gente me ha dicho que les he ayudado a ser restaurados como miembros de la comunidad cristiana. La gente me ha dicho que les he ayudado a ser restaurados como miembros de la comunidad cristiana. Entonces escriben los puntajes y suman y cuánto les da el puntaje total. Y pasamos al número 3. Muchas personas me han dicho que les he ayudado a aprender verdades bíblicas en forma sencilla. Muchas personas me han dicho que les he ayudado a aprender verdades bíblicas en forma sencilla. ¿Es mucho, algo, poco o nada? 28. Siento que puedo explicar la doctrina del Nuevo Testamento sobre la salud y el ministerio del cuerpo de Cristo en forma correcta. Siento que puedo explicar la doctrina del Nuevo Testamento sobre la salud y el ministerio del cuerpo de Cristo en forma correcta. 53. Puedo dedicar mucho tiempo a aprender nuevas verdades bíblicas para comunicarlas a los demás. Puedo dedicar mucho tiempo a aprender nuevas verdades bíblicas para comunicarlas a los demás. 78. Siento que puedo comunicar enseñanzas bíblicas a los demás y ver los cambios de conocimiento, actitudes, valores o conducta que resultan. Siento que puedo comunicar enseñanzas bíblicas a los demás y ver los cambios de conocimiento, actitudes, valores o conducta que resultan. Y la 103, estudiar la Biblia y compartir mis ideas con los demás es algo muy satisfactorio para mí. Estudiar la Biblia y compartir mis ideas con los demás es algo muy satisfactorio para mí. Suman y escriben puntaje total y escriben 3, puntaje total, número 25. Disfruto que me llamen a realizar trabajos especiales alrededor de la iglesia. Disfruto que me llamen a realizar trabajos especiales alrededor de la iglesia. 50. No tengo muchas habilidades especiales, pero hago lo que debe hacerse con respecto a la iglesia. No tengo muchas habilidades especiales, pero hago lo que debe hacerse con respecto a la iglesia. 75. Los demás han testificado que yo parezco disfrutar las tareas rutinarias y que me desempeño bien en ellas. Los demás han testificado que yo parezco disfrutar las tareas rutinarias y que me desempeño bien en ellas. 100. Prefiero estar activo y hacer algo antes que sentarme a conversar, leer o escuchar a un orador. Prefiero estar activo y hacer algo antes que sentarme a conversar, leer o escuchar a un orador. Escriben los puntajes, suman y el puntaje total, escribiendo número 25, puntaje total. Vamos con el número 10. Siento el deseo de trabajar con gente con problemas físicos o mentales para aliviar su sufrimiento. Siento el deseo de trabajar con gente con problemas físicos o mentales para aliviar su sufrimiento. 35. He atendido a los demás cuando han tenido necesidades materiales o físicas. He atendido a los demás cuando han tenido necesidades materiales o físicas. Se escribe mucho, algo, poco o nada. 60. 60. Disfruto visitando hospitales y casas de ancianos. Creo que me desempeño bien en ese ministerio. Disfruto visitando hospitales y casas de ancianos. Creo que me desempeño bien en ese ministerio. 85. La gente recurre a mí
para ayudar a quienes son menos afortunados. La gente recurre a mí para ayudar a quienes son menos afortunados. 110. Disfrutaría pasando tiempo con una persona solitaria, ya sea encerrada o presa. Disfrutaría pasando tiempo con una persona solitaria, ya sea encerrada o presa. Escriben el puntaje y el puntaje total con el número 10 antes. 10, puntaje total. Número 9. He ayudado a líderes cristianos para que puedan realizar su trabajo esencial. He ayudado a líderes cristianos para que puedan realizar su trabajo esencial. Mucho, algo, poco o nada. 34. Otras personas me han dicho que les he ayudado a ser más activas en sus ministerios. Otras personas me han dicho que les he ayudado a ser más activas en sus ministerios. 59. He disfrutado efectuando tareas rutinarias que han enriquecido mi ministerio hacia los demás. He disfrutado efectuando tareas rutinarias que han enriquecido mi ministerio hacia los demás. 84. Cuando hago cosas sin que alguien se entere y otras personas son ayudadas, me regocijo. Cuando hago cosas sin que alguien se entere y otras personas son ayudadas, me regocijo. 109. Cuando sirvo al Señor, en realidad no me importa quién se lleva los méritos. Cuando sirvo al Señor, en realidad no me importa quién se lleva los méritos. Ahí terminamos ese bloque 9 y escriben el puntaje total. Y vamos con la número 8. Encuentro que administro bien el dinero para dar generosamente a la obra de Dios. Encuentro que administro bien el dinero para dar generosamente a la obra de Dios. 33. Mis anotaciones de lo que doy señalan que doy bastante más del 10% de mi ingreso a la obra de Dios. Mis anotaciones de lo que doy señalan que doy bastante más del 10% de mi ingreso a la obra de Dios. 58. Cuando siento un llamado a dar una cantidad de dinero a la obra de Dios, puedo habitualmente hallar lo que necesito para dar. Cuando siento un llamado a dar una cantidad de dinero a la obra de Dios, puedo habitualmente hallar lo que necesito para dar. 83. Tengo tanta confianza que Dios suplirá mis necesidades que le doy a Él en forma consistente. Tengo tanta confianza que Dios suplirá mis necesidades que le doy a Él en forma consistente. 108. He estado dispuesta a mantener un nivel de vida inferior a mis posibilidades reales para beneficiar la obra de Dios. He estado dispuesta a mantener un nivel de vida inferior a mis posibilidades reales para beneficiar la obra de Dios. Terminamos ese bloque 8. Suman y escriben el puntaje total. Y vamos con la 4. He aplicado correctamente verdades espirituales a situaciones de mi propia vida. He aplicado correctamente verdades espirituales a situaciones de mi propia vida. Mucho, algo, poco o nada. 29. Puedo llegar intuitivamente a las soluciones de problemas bastante complicados. Puedo llegar intuitivamente a las soluciones de problemas bastante complicados. 54. Cuando alguien tiene un problema, yo puedo a menudo guiarlo a la mejor solución bíblica. Cuando alguien tiene un problema, yo puedo a menudo guiarlo a la mejor solución bíblica. 79.
Algunos cristianos dicen que yo percibo y aplico las enseñanzas de la Biblia a necesidades específicas de los hermanos creyentes. Algunos cristianos dicen que yo percibo y aplico las enseñanzas de la Biblia a necesidades específicas de los hermanos creyentes. 104. He sentido realmente la presencia de Dios y una confianza personal convincente cuando deben tomarse decisiones importantes. He sentido realmente la presencia de Dios y una confianza personal convincente cuando deben tomarse decisiones importantes. Ahí terminamos el bloque 4. Número 5. Bloque 5. Otras personas me han dicho que les he ayudado a distinguir hechos y símbolos importantes de la Escritura. Otras personas me han dicho que les he ayudado a distinguir hechos y símbolos importantes de la Escritura. 30. Tengo conocimientos profundos de verdades espirituales que los demás hermanos han testificado que les han ayudado a acercarse más a Dios. Tengo conocimientos profundos de verdades espirituales que los demás hermanos han testificado que les han ayudado a acercarse más a Dios. 55. Por medio del estudio o de la experiencia, he aprendido estrategias o técnicas importantes que Dios parece usar para difundir su reino. Por medio del estudio o de la experiencia, he aprendido estrategias o técnicas importantes que Dios parece usar para difundir su reino. 80. Yo estudio y leo bastante para aprender nuevas enseñanzas bíblicas. Yo estudio y leo bastante para aprender nuevas enseñanzas bíblicas. 105. Tengo la habilidad de descubrir nuevas enseñanzas por mí mismo, leyendo u observando directamente las situaciones de la vida. Tengo la habilidad de descubrir nuevas enseñanzas por mí mismo, leyendo u observando directamente las situaciones de la vida. Ahí termina ese bloque número 5. Suman y escriben el puntaje total. Bloque 6. He animado con palabras a personas que dudan, que tienen problemas o que están desalentadas. He animado con palabras a personas que dudan, que tienen problemas o que están desalentadas. 31. Yo puedo motivar eficazmente a la gente para que participe en ministerio cuando así es necesario. Yo puedo motivar eficazmente a la gente para que participe en ministerio cuando así es necesario. 56. Los hermanos vienen a mí en sus aflicciones o sufrimientos y me han dicho que han sido ayudados, aliviados y sanados. Los hermanos vienen a mí en sus aflicciones o sufrimientos y me han dicho que han sido ayudados, aliviados y sanados. Y 81. Siento el deseo de aconsejar positivamente a la persona confundida, culpable o adicta. Siento el deseo de aconsejar positivamente a la persona confundida, culpable o adicta. Ahí termina ese bloque 6. Suman y escriben el puntaje total. Bloque 7. Otras personas de la iglesia han notado que yo he sido capaz de percibir la falsedad antes que fuera evidente para otras personas. Otras personas de la iglesia han notado que yo he sido capaz de percibir la falsedad antes que fuera evidente para otras personas. 32. Yo puedo ver el Espíritu de Dios ungiendo ciertas personas de vez en cuando. Yo puedo ver el Espíritu de Dios ungiendo ciertas personas de vez en cuando. 57. Puedo decir con bastante seguridad,
cuando alguien está afligido por un espíritu maligno. Puedo decir con bastante seguridad cuando alguien está afligido por un espíritu maligno. 82. Puedo reconocer si la doctrina de una persona es de Dios, del diablo o de origen humano. Puedo reconocer si la doctrina de una persona es de Dios, del diablo o de origen humano. 107. Puedo decir si es genuina una persona que habla lenguas. Puedo decir si es genuina una persona que habla lenguas. Ahí termina el bloque 7. Suman y escriben el puntaje total. 11. Me siento cómodo relacionándome con personas de otras nacionalidades y culturas y veo que ellos me aceptan. Me siento cómoda relacionándome con personas de otras nacionalidades y culturas y veo que ellos me aceptan. 36. Pienso que puedo aprender bien otro idioma para ministrar a gente de otra cultura. Pienso que puedo aprender bien otro idioma para ministrar a gente de otra cultura. 61. Personas de diferentes razas o culturas se han sentido atraídos hacia mí y nos hemos llevado muy bien. Personas de diferentes razas o culturas se han sentido atraídos hacia mí y nos hemos llevado muy bien. 86. Yo estaría dispuesta a dejar todas mis comodidades si eso me dotara de más poder para predicar a Cristo a más personas. Yo estaría dispuesta a dejar todas mis comodidades si eso me dotara de más poder para predicar a Cristo a más personas. 111. Por sobre muchas cosas, siento un fuerte deseo de ver personas de otros países ser ganadas para el Señor. Por sobre muchas cosas, siento un fuerte deseo de ver personas de otros países ser ganadas para el Señor. Ahí terminamos el bloque 11. Suman y escriben el puntaje total. ¿Qué 12? He ayudado a otras personas a tomar una decisión por la salvación a través de la fe en Cristo. He ayudado a otras personas a tomar una decisión por la salvación a través de la fe en Cristo. 37. He testificado con regocijo como Cristo me llevó a él en una forma que es significativa para los incrédulos. He testificado con regocijo cómo Cristo me llevó a él en una forma que es significativa para los incrédulos. 62. Las personas no cristianas han notado que se sienten cómodas cuando están conmigo y que yo tengo un efecto positivo en cuanto a ellos con respecto a desarrollar la fe en Cristo. Las personas no cristianas han notado que se sienten cómodas cuando están conmigo y que yo tengo un efecto positivo en cuanto a ellos con respecto a desarrollar la fe en Cristo. 87. Me frustro cuando los demás no parecen compartir su fe con los incrédulos tanto como yo lo hago. Me frustro cuando los demás no parecen compartir su fe con los incrédulos tanto como yo lo hago. Y la 112, los incrédulos me atraen debido a mi deseo de ganarlos para Cristo. Los incrédulos me atraen debido a mi deseo de ganarlos para Cristo. Terminamos ese bloque 12. Suman y escriben el puntaje total. Bloque 13. Mi casa siempre está abierta para los extranjeros que están de paso y que necesitan un lugar donde quedarse. Mi casa siempre está abierta para los extranjeros que están de paso, que necesitan un lugar donde quedarse. 38. Disfruto al encargarme de las cenas o actividades sociales de la iglesia. Disfruto al encargarme de las cenas o actividades sociales de la iglesia.
63. Cuando viene gente a nuestra casa, comentan que se sienten como en su casa con nosotros. Cuando viene gente a nuestra casa, comentan que se sienten como en su casa con nosotros. 88. Otras personas me han mencionado que yo soy muy hospitalaria. Otras personas me han mencionado que yo soy muy hospitalaria. 113. He deseado poner mi casa a disposición de aquellos que sirven al Señor cada vez que la necesitan. He deseado poner mi casa a disposición de aquellos que sirven al Señor cada vez que la necesiten. Terminamos ese bloque 13 y escriben el puntaje total. 14. Cuando estoy en un grupo, soy la persona donde más recurren los demás para aclarar visiones o buscar dirección. Cuando estoy en un grupo, soy la persona donde más recurren los demás para aclarar visiones o buscar dirección. 39. Le he creído a Dios en lo imposible y lo he visto obrar en forma concreta. Le he creído a Dios en lo imposible y lo he visto obrar en forma concreta. 64. Otras personas me han dicho que tuve la fe para cumplir lo que a ellos les parecía imposible. Otras personas me han dicho que tuve la fe para cumplir lo que a ellos les parecía imposible. 89. Ha habido momentos en que me he sentido segura de saber la voluntad específica de Dios para el crecimiento futuro de su obra, aun cuando los demás no han estado tan seguros. Ha habido momentos en que me he sentido segura de saber la voluntad específica de Dios para el crecimiento futuro de su obra, aun cuando los demás no han estado tan seguros. 114. Otras personas me han dicho que yo soy persona de visión extraordinaria y estoy de acuerdo. Otras personas me han dicho que yo soy persona de visión extraordinaria y estoy de acuerdo. Terminamos ese bloque. Seguimos con el 15. Suman, puntaje total. ¿Terminamos aquí? Sí, por favor. Bueno, entonces, quedamos en la 15, ¿no? La 14. En la 14. Bueno. Bueno, entonces, la idea aquí es que hace 8 días vimos Romanos 12 del 1 en adelante. Yo quiero ver entonces. Yo las contesté todas, pero no me doy cuenta que no tengo nada. A mí me cuelga por eso. Bueno, no, sí, o sea, yo siempre, nunca he podido saber cuáles son mis dones porque yo no me identifico prácticamente con nada. Pues eso es lo que yo quiero que vea. ¿Cuál fue el puntaje mayor? ¿En qué bloque tuviste tu puntaje mayor, mejor dicho? ¿Yo? Sí, vamos a empezar por Heli. En el 2. Yo también. ¿El número 2? Y en el 3. Número 2 y número... Entonces yo voy a apuntar aquí y les voy a decir cuáles son sus dones. 2, 3, 9, 9 más. Después de la 2... ¿Cuál digo los más altos? ¿Digo los que salieron más altos? Los tres más altos, dime, Heji. Los 3 más altos. El 2, entre el 3 y el 6 hay empate. Tienen el mismo porcentaje. Ajá. Y el 4. Y el 4, bueno, ahí hiciste una ñapa. Yo como buena colombiana. Sí, pues que me salieron el 3 y el 6 en el mismo puntaje. Bueno. Entonces, Altagracia. El más alto lo tengo en el 9 y el 3 y el 4 lo tengo iguales, empatados. Ok, listo. ¿Y Carmen? Carmen. Yo tengo los más altos. Sí. Los más altos tengo el 13. Sí.
13. El 14 lo tengo, 14 tengo el 7 y el 9. Ok. Y el 2 tengo, y el 2, 13. Ok, muy bien. Miriam, Yo tengo en el 10, Nueve. en el 10, en el bloque 10 tengo el 13 es el antepenúltimo, el 13, sí. Sí, el antepenúltimo, ¿verdad? Sí. sí. Ese, Y Tita, Lo iba muy rápido, pero yo lo voy a hacer. Pero el mío, uno de los más Tita, El 2, sirvo. el 2, el 12. 2, 12, ujú, y otro, Y el 3. y el 3. ¿Quién me falta? Mira, Estela. Tita, y sacamos el 2 y el 3. El 2, el 3 y el 4 y el 6 están empatados, pero escojo el 4. Bueno, Ok. les voy a decir, el número 2 es pastor. Y Estelita también tiene lo mismo ¿Es mío. qué? El número 2 es pastor. ¿Es El qué? don de pastor. Ah, Pastor López. Porque es pastora, olvídate, no me paro allá ni por Chira. Pero miren, No, pero es que pastor no es solamente el que se Acción para para en el arriba. púlpito. El pastor es el que predica uno a uno. También, o sea, el que está uno a uno. O me equivoco, Carolina. el pastor es el que ayuda al bienestar espiritual de otras personas, el que está enseñando, el que está amando a otras ovejitas, al que tiene un grupo de personas y les da alimento espiritual. Eso es un pastor. Pero yo siento que yo tengo de todo un poco. Bueno, número 3. El número 3 lo tiene, es la enseñanza, el don de la enseñanza, el número 3. El número 4 es el don de sabiduría. El don de sabiduría, Este lo tenemos Tita y Estelita también. ¿sí? El número 4. El, El número, Uy, ese es bajito para mí. Ese también le salió a Estelita, ¿no? Y a Tita, Me creo. salió, pero Carmenza, quedó lindísimo. La sabiduría, el pelo quedó lindo. María Eugenia también tiene. Y María Eugenia también. Ujú. 10. El 2 es el Ibas en el pastor, 4. el 3 es enseñanza, el 4 es sabiduría, el 5 nadie lo tiene, ¿no. No, No. Ahí decía número 3. El 6 El es 6. exhortación. el 5 sería yo. Ah, Yo el estoy 5. equivocada. El 5 es conocimiento. qué bárbara. El 6 es exhortación. ¿Quién tiene exhortación? Estela Yo. Sí, y Heidi. Y Ustedes pueden ser consejeras. Exhortaciones. Ah, por eso es que me buscan tanto. Por eso es que te buscan Consejería. tanto. Sí, señora, por eso te buscan tanto. ¿Mm? Porque es el que da el consejo, el que da el aliento, el que busca la palabra de Dios para aconsejar a los demás. Eso es exhortar. ¿Qué más? El número 7, nadie. Ah, Carmen, el número 7, discernimiento de espíritus, Carmen. Uy, tiene que aprovechar eso, Carmen. Discernimiento de espíritus. A veces me da hasta miedo. ¿Ve? No, es que no, Dios te dio ese don, tienes que ejecutarlo. Sí. Porque tú ves cosas que otras personas no ven. ¿Mm? Tienes que Lo siento, sí. ¿Lo sientes? siento. Los ojos. Bueno. Ah, el Bueno, 8, igual no sabemos porque el no se 8 es acuerda la dar. El pregunta 8 es nadie. dar. El 8 es dar, dar con generosidad. Ah, por eso a mí me salió el 8 bien. Ah, bueno. esa es alta gracia. El 9 es ayudar. 9, ayudar. Carmen. Ah, yo pensé que era santidad y yo, Sí. El 10, Miriam, misericordia. Eso sí es Miriam pintada. Uy, Ah, Miriam sí, sí. sí es eso. Misericordia. que ponga la cara porque no la conozco.
Miriam, que te quieren conocer. Mire tan linda esa cara. A ver, Miriam. Mucho gusto. No, No, te veo la esa sí frente es nada Miriam, ahí más. sí está pintada ella. Miriam es pura misericordia. Sí. Te veo la frente. El número 11, ¿quién lo tiene? Nadie. El 12, nadie lo tiene. Pero Bueno, ¿cuál es el 11? el 11 es misionero. 12. El 11 es Ah, no, misionero. esa es mi hermana. Esa es mi hermana. Misionera. El 11 es qué? Entonces, ¿qué es? Yo tengo El- el 12. El 12 es evangelista. Tienes el don de evangelista. Estela, me hace el favor. Yo también 12 Yo tengo. creo que Cristiano La- tiene. La 13 es hospitalidad. La 13. So. ¿Sí? Sí, La no, 13 es hospitalidad. Y la 14 es fe, el don de fe. Ay, ese esa sí salí es. El don de fe. Y quedamos ahí, ¿cierto? ¿O la 15? Bueno, ¿y la 25 cuál es? ¿Y la 1? Ah, bueno, la 25, servicio. 25 es servicio. Ese también Y la 1, me Esa gusta también mucho. es al gracia. profecía. La 1 es profecía. Muy interesante. ¿Eh? Y faltan más, pero están cansadas, no las quiero, ya para la próxima semana. Hay Como más, para uno hay más poder dones. digerir bien esto. ¿Nos Entonces, mandas el tallercito, Caro, para repasarlo? sí. Pero miren lo que dice acá, para terminar quiero que vayamos a Romanos 12, que íbamos a leerlo y no lo leímos. Leamos del 4 al 8. ¿Quién lo quiere leer? El 4. Bueno, Hedgie. Ya lo tengo. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Amén. Exacto. Entonces, En este caso, Carolina, el que dice aquí, si es el de animar a otros que los anime, ¿cuál sería ese? De lo que dijiste aquí o todavía no lo alcanzamos. ese es exhortar. Ah, sí, porque esa soy yo. ¿Cuál es el 5? ¿Cuál es el 5? Y el que dice, si es el de dirigir, que dirija con esmero. Ese es liderazgo. Ah, ese no lo vimos. ¿Cuál es el 5? Conocimiento. El 5 es conocimiento. Conocimiento. El conocimiento, La palabra. sí, es la persona que busca la palabra de Dios, que se interesa en profundizar en la palabra de Dios, que está constantemente estudiando, leyendo para tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, la profecía, O sea, que vos debes tener ese, aparte del de enseñanza. conocimiento. ¿Sí? Entonces, miren miren, al menos un don tenemos. Todos Claro. tenemos al menos uno. Entonces, Y tenemos algo de cada Dios nos da un don para que nosotros tengamos esa capacidad de dar a los demás, porque es que somos los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, cada miembro tiene que servir en una función. Y el don es eso. El don es una función que el Espíritu Santo nos da, que el Señor Jesús administra y que Dios como Padre es el que va a dar el poder.
¿no? Entonces, el Espíritu Santo está concediendo los dones. Si miramos nosotras, Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios 12, ahí vamos a entender un poquito lo que significa el tener los dones del Espíritu Santo, porque hay dones operacionales, Primera de Corintios, ministeriales, 12. Primera de Corintios 12. El título es los dones espirituales, Primera de Corintios 12. 12. 12. Dice, en los dones espirituales. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Sigue con el 2 entonces. Sí, porque ahí me está diciendo que entienda bien el asunto de los dones. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Ajá, ¿qué te está diciendo ahí? La imagen. Sí, que cuando, o sea, antes de tener yo realmente a Cristo en mi corazón, pues yo me dejaba guiar, era pues por las cosas mundanas, o sea, lo que dice los ídolos mudos, nada que me hablara directamente a mi espíritu. Ajá, muy bien, exacto. Rally, Eso tiene que quedar claro, o sea, diferenciar lo que es del espíritu y diferenciar lo que es la naturaleza humana, lo que es los estímulos externos que no tienen nada que ver con el espíritu, ¿no? O sea, es como Pablo diciendo, espérese un momentico, los cuadro para que entiendan qué son los dones espirituales. Ajá. Bueno, entonces, versículo 3, Altagracia. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie que puede decir Jesús es el Señor. Oh, espérate, sí. Ni nadie que puede decir Jesús Ni es el nadie Señor, puede. sino por el Espíritu Santo. Sí, dice, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Claro que no. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque entonces no tiene el Espíritu entonces de Dios. Exactamente, o sea, una persona que no conoce a Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón, no puede ver las cosas a nivel espiritual. O sea, las ve a nivel natural, no espiritual. Por eso es que para muchos nosotros somos locos, porque no entienden la parte espiritual. No ven lo que nosotros vemos, lo que Dios nos permite ver a nivel espiritual. Y dice, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Una persona que está, digámoslo, posesionada por un demonio, no puede expresar la palabra Jesús. Ustedes saben si una persona está endemoniada, si tú le dices, di Jesús, Jesús es el Señor, no puede, porque si hay un espíritu maligno dentro de él, no puede expresar que Jesús es el Señor. Entonces, solamente los que tenemos a Cristo en nuestro corazón podemos expresar que Jesús es el Señor. ¿Sí? El Señor. Bueno. Amén, sí. 4. Y ahora que el 4 está por acá. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Ajá, ¿qué te dice eso? Hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Porque es solo el Espíritu Santo el que puede dar los dones. Amén. Eso es claro. Versículo 5. Carmen. el versículo 5. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. So, hay muchas formas en que podemos nosotros servir, pero solamente servimos para Dios. Amén. Servimos a Dios. Y número 6. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. ¿Qué te dice eso? Dice que las funciones que nosotros hacemos las hacemos para el Señor. Ajá. Claro, ahí están los diferentes diversas dones, se funciones. utilizan de diferentes, en las áreas que cada uno es especial, Ajá. pero todos es para servir a Dios.
Y para el bien de los demás. Y que es Y para el bien de los demás. es un solo Dios el que hace que todas las cosas sean así, que se resulten de esa manera. Es un solo Dios, ¿no? En tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu El número 7, versículo 7. Aquí le toca. Ese era el mío. A Carmen. Ese era de A Carmen. No, bueno, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Ajá. Entonces, Entonces, ahí está la razón de por qué tenemos un don. Al menos uno. ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? ayudar, Para edificar. así Para como ayudarnos a los demás. funciones del cuerpo, de uno las manos, la boca, la cabeza, así nos ayudamos todos. Exactamente. Tiene que quedar aquí grabadito, que el don que tenemos es para servir a los demás. A los demás, sí. Para edificación de la iglesia. Para servir a los demás, para ayudar a los demás. Cada uno es iglesia, ¿no? Ujú. Ahora, número 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ajá. Entonces, a uno les dio palabra de sabiduría, a otros el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. Bueno, seguimos. 9. A otros por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. A otros fe. Fe por Sí. medio del mismo Espíritu. Y a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. O sea, recalca mucho que es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu. Sí. Dando distintos dones. Versículo, Ajá. versículo 10. ¿Vuelvo y empiezo? Sí. A otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Ajá. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. O sea, el Espíritu Santo es quien reparte a cada uno según Él lo determina. ¿Ves? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que orar y decirle al Señor, Señor, ¿cuál es mi don? O sea, ustedes hicieron esta respuesta y el Señor les contesta, ya tienes estos dones, ahora ya los tengo. Yo tengo la fe de creer que Dios me hizo con ese diseño, que Dios me hizo para servir a otras personas. Ahora, ¿cómo voy a servir? Entonces, Dios, si me dio el don de exhortar, si me dio el don de aconsejar, pues yo no me voy a poner a lavar los platos, es porque ese no es mi don. Mi don es exhortar y es aconsejar. Eso es lo que Dios quiere que nosotras entendamos. O sea, está bien creer que todas servimos para todas, sí, pero si Dios te hizo con una función específica, con un don específico, eso es lo que va a edificar el cuerpo de Cristo. Porque si, por ejemplo, Carmen tiene el discernimiento de espíritus y yo no lo tengo, pues si yo necesito el discernimiento de espíritus, llamo a Carmen, porque es que Carmen tiene ese don, ¿ves? Entonces, es ahí donde nos ayudamos los unos a los otros. Es ahí donde hay pastores, hay evangelistas, hay maestros, hay personas que Dios les da el don de sanar enfermos, el don de profecía, el don de hablar lenguas. Entonces, ahí es donde Dios dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Ahora, leamos el 12. ¿Qué dice el 12, María Eugenia? De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ajá.
Ahora, Heli, lee el 14 en adelante. Porque, por ejemplo, no todo el mundo tiene la paciencia para enseñar. Por eso es que tiene que tener don. Claro, Tú sirves para exhortar. Mira que hay una anécdota de una escuela natación. Para los animales. Entonces llegaron y llamaron al águila y el águila no, nada. Pero entonces el águila se rebeló, se puso de mal genio porque no sabía nadar y le estaban enseñando a nadar y le decían que tenía que nadar. Y entonces se rebeló y se fue. El pato sí estaba feliz, pero como ya sabía nadar, entonces lo pusieron a correr. Y entonces el pato dijo, pero yo no corro, o sea, yo nado, no corro. Entonces llamaron a la tortuga para que nadara. Wow. Les dijeron, pero así nada. La tortuga nada muy despacio y decía, yo no sirvo para nadar, ni para correr, ni para saltar, ni para volar. Entonces llegó un caballo y le ayudó a la tortuga, quitándole el caparazón. Y le quitó el caparazón para que tuviera menos carga y pudiera nadar más fácil y pudiera saltar. Y la mató. Le quitó el caparazón, la mató. Claro. Entonces, fue un desastre. O sea, la clase de natación para los animales fue un desastre. Y la conclusión, ¿cuál fue? Decía, pues es que cada animal tiene su función. El Señor lo hizo para cada cosa. Entonces, ¿cómo va a pretender el ser humano cambiarle la función a una liebre? La liebre feliz saltando y todo, y cuando nadó, pues se ahogó. Entonces, son cosas que Dios también espiritualmente nos ha dado y son regalos de Él. Son regalos que Él nos da para que nosotros podamos edificarnos y edificar a los demás. Uno dice, me siento como pez en el agua. O sea, cuando yo enseño, me encanta enseñar. Sí. Ahí estoy haciendo mi función. Cuando sí. Dios te da el don de exhortar a otras personas, que tú sientes que es rico ayudar a esta persona, porque leyendo la palabra de Dios, ella entendió algo que no sabía. O sea, ahí le estoy ayudando. Ahí me siento como pez en el agua. Cuando yo abro las puertas de mi casa porque tengo el don de hospitalidad y dejo que todo el mundo entre a mi casa y acuéstense donde quieran y vengan y aquí hay camas, eso es un don, eso es un don. Entonces, Margarita, si yo me siento feliz haciendo eso, ahí es donde Dios te está diciendo, yo te di ese don. No todo el mundo lo tiene. Miren las escuelas. Hay gente que son profesores por el dinero. No, pero estamos hablando de dones espirituales, que es porque lo otro, si hablamos de profesores, son vocaciones o son talentos o son habilidades. ¿Ves? Lo que estamos hablando son dones espirituales dados por Dios para el cuerpo de Cristo. De Cristo. O sea, tenemos que pensar siempre en el cuerpo de Cristo. O sea, si yo soy mano, yo no puedo pretender ser pie, no puedo. O sea, la mano sirve para algo. Puede que muchas veces utilice la mano para cosas que lo puede hacer otro miembro, ¿no? Lo puede hacer otro miembro, pero la mano específicamente es para tomar las cosas, para cogerlas, agarrar, ¿no? El oído, o sea, todo, la boca, todo tiene una función específica. Entonces, cuando yo ya sé mi función específica, pues no voy a pretender ser algo que no soy, no voy a pretender hacer algo que yo sé que no, que hay otra persona que lo hace mejor. Personas que, por ejemplo, que dice de la ayuda, de ayudar a otras personas que quieren estar siempre ayudando en la iglesia, que las actividades sociales, que las reuniones, y es la persona que nadie ve, porque es una persona que está detrás de la cortina, o sea, detrás de cámara. Nadie supo quién hizo el arreglo floral, nadie supo quién hizo la comida, nadie supo quién arregló las mesas, pero alguien lo hizo.
O sea, eso no apareció así, los De la manteles nada. bonitos. Eran los niños No, también. hay una mujer, hay una persona que tiene ese don de servicio, ese don de estar, yo quiero ayudar, yo quiero servir en lo que sea, porque es muy hábil, porque tiene ese don. Entonces, esos son dones espirituales que Dios nos da. Entonces, ahí dice el versículo 14 en adelante, Genji. Dice, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial, y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. ¿Continúo? Dejemos ahí y analicemos qué nos dice el Señor con respecto a los dones y a lo que somos como miembros de Cristo. ¿Qué les dice el Señor ahí? El cuerpo es uno. El cuerpo es uno. Y si hay alguien que tiene una necesidad, todo el cuerpo tiene que operar. Es muy lindo porque, ¿entiendes? Y eso es. Que tenemos que unirnos todos. Claro, el cuerpo tiene que estar unido. En unidad con la cabeza que es Cristo. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios todos los días. Por eso es tan importante almacenar y grabar y tener siempre el mensaje de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque Dios nos está hablando constantemente. Y si no lo oímos, o sea, soy importante, para Dios soy importante, soy un miembro del cuerpo de Cristo que es importante y es útil, soy útil, o sea, yo no puedo decir, no, es que como soy la uña del dedo chiquito del pie, pues nadie me toma en cuenta, nadie me dice, pero arránquese la uña del dedo chiquito del pie, a ver si puede caminar igual a como camina, no, se le hincha el dedo, se encona, se le infecta, y después anda cojo y después no puede andar con zapatos cerrados. ¿Qué pasó? Dañó el resto del cuerpo, la uñita del dedo gordo, del dedo chiquito del pie. Entonces, cualquier miembro que parezca insignificante es útil, es importantísimo. Es para Cristo es importante. Entonces nadie puede decir, no, es que yo no tengo ningún don o yo no sirvo para nada. Yo no puedo creer eso. O sea, porque Dios dice ahí, al menos un don te ha dado. Sino que a veces no nos tomamos el trabajo de ver cuáles son los dones. Entonces, ustedes han visto hoy, o sea, si tienen dones y tienen más de uno, ¿ves? Y no seguimos el ejercicio, lo vamos a seguir después, pero tienen más de un don, más de 2 dones. ¿Por qué? Porque ya llevan una experiencia espiritual con el Señor, que en la medida que ustedes van creciendo con el Señor les va dando más.
les va dando más. Porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, en la medida que Dios va viendo tu fidelidad, va viendo tu dedicación, va viendo esa dedicación que tienes tú con Él, en esa manera Él te va dando más dones que muchas veces no pensábamos que lo tuviéramos. Porque hay cosas que uno dice, ay, yo no pensé que fuera capaz de hacer esto. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, todos los cristianos tenemos, aunque no sea profesionalmente, pero tenemos que tener el conocimiento para explicarle a una persona que no sea cristiano, que quiere aprender de la Biblia, aunque tú no seas maestro, tienes que tener el conocimiento para enseñar. Y hay que pedirle al Señor, ahí dice, si no, dice, que si no tienes un don o quieres un don, pídeselo. Pídele por ejemplo, al Señor, pídele al Señor, porque hay veces que yo quiero enseñar algo, pero la gente me entendió mal. O sea, mejor dicho, quédese calladita que nadie lo entendió. Entonces, ahí tú no tienes ese don. Entonces, yo le tengo que pedir al Señor, Señor, dame el don de enseñanza, dame el don de exhortar, para que cuando yo abra mi boca seas tú hablando a través mío y no sea yo, o sea, que seas tú. Por eso es que Dios nos dice que muera siempre nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, para que Él crezca y sea Él manifiesto. Porque una de las razones de los dones es exaltar el nombre de Jesús. O sea, no es para que digan, uy, no, tan dura, uy, no, es que es así, uy, es que esa se la sabe toda. No es para uno, es para glorificar el nombre de Dios, es para Él. Pero lo que yo te digo es, como cristiano, tenemos que tener el conocimiento de la palabra, aunque yo no tenga el don de enseñanza, por ejemplo. Yo tengo muchas amistades que son católicas que me dicen, ay, que han aprendido mucho conmigo. De la palabra de Dios. Sí lo tienes. Entonces sí lo tienes. Sí lo tienes. De la palabra de Dios, porque ellos con la Virgen y que esto y que el otro, entonces yo le dije, yo le expliqué, yo te doy $1000 si tú me encuentras a mí en la Biblia, donde dice que cuando quieran algo se lo pidan a la Virgen. Yo te doy $1000 si tú lo encuentras eso. Que pidan en el nombre de la Virgen. Entonces yo le explico, entonces ella me dice, ay, a mí, yo he aprendido tanto contigo, pero yo no tengo el don de enseñanza. Sí lo tienes. Sí lo tienes. O sea, sí lo tienes. Si la gente te está diciendo que han aprendido mucho de ti, o sea, sí lo tienes. Es que ahí es donde nosotras muchas veces negamos que tenemos Creemos ese don. que no tenemos. Creemos que no lo tenemos. Sí lo tienes. Altagracia, quiero compartirles algo. Sí, Altagracia piensa que tener el don de enseñanza es tener paciencia. No, eso no es el don de enseñanza. Tú tienes el don de enseñanza porque puedes transmitir un conocimiento a las personas. Eso es. Aunque siempre te gusta, a ti te gusta siempre estar hablando. No, eso no es así, están equivocados porque la Biblia dice tal y tal cosa. ¿De qué? Ese es el don de enseñanza. El don de enseñanza es comunicar información correspondiente a la salvación y el ministerio de Cristo. Si tú estás haciendo eso, tú estás comunicando, estás informando, tienes el don de enseñanza. Estelita, tú ibas a decir algo. Les voy a compartir algo que cuando yo estaba en Miami y servía en la iglesia en Miami, tenía un alumno, la clase dominical, y se llama Alex. Y él en la iglesia fue tomado siempre como que era una persona mentalmente discapacitada, porque su forma de ser, su forma de actuar y todo, él era muy extraño, no hablaba mucho, Alan no hablaba mucho. Al poco tiempo que yo me vine de allá, una vez fui a la iglesia y lo más hermoso fue que cuando lo vi estaba enfrente y era un diácono ya. Y él también, ya él oraba, ya él expresa, ya cuando oraba, uno lo oía y decía uno, ¿es posible? ¿Cómo este muchachito no sabía hablar? Este muchachito
no decía nada, este muchachito no mostraba nada. Pero el Señor lo fue guiando, el Señor lo fue, él me dice la teacher, ¿no? Entonces él me decía, teacher, es que yo le extraño mucho. Y entonces le dije, Alan, usted me tiene que enseñar a mí ahora, porque el don de servicio de él y de la mamá de él es impresionante. Que nadie pensaba que podía hacerlo. Y mira que cuando el Espíritu Santo fue en la vida de las personas, no importa quién es, ni cómo es, si es inteligente, si es un graduado, si es no, es el Espíritu Santo actúa en la coge. Ay, tan lindo. Para es hacer como la obra. Personas campesinas, analfabetas, que no han tenido educación, que no han tenido, que no se han relacionado con la ciudadanía, y Dios las ha usado a través de ellas con dones de fe, con dones de sanidad a los enfermos. O sea, es el Señor el que da ese don, ¿sí? No es por nuestro, ni por nuestra sabiduría, ni propio conocimiento. Exacto, no es por nosotros, es el Señor que quiso darnos esos dones. Entonces, cuando yo conozco esos dones, los tengo que ejecutar. A veces creemos que no los tenemos. Pero, por ejemplo, Heidi puede ser consejera, Heidi puede ser pastora. ¿Qué más? Pastora, ¿y qué más? Pastora, consejera. Evangelista. ¿Cuál fue la? No, evangelista. No, esa no soy yo. Sabiduría. Sabiduría. O sea, pues a ti también te tocó la enseñanza, sabiduría y exhortación, que es de consejería. Ajá. Sí. Y sabiduría. Pues en eso me usa mucho. En eso me usa mucho en la consejería. Y en enseñar, así es uno a uno, es uno a uno. Ese es lo que yo siempre tengo, es así, uno a uno, discipular la persona y ya. Sí. Por ejemplo, si yo veo a una persona deprimida, yo hago todo lo que yo tenga que hacer para sacar a esa persona de esa depresión. ¿Entiendes? Ahí tú estás exhortando, estás aconsejando, estás enseñando, ¿ves? Sí. Estás ayudando. O sea, tienes esos dones. Estela tiene el de evangelista. ¿Qué es el evangelista? Que comparte el evangelio con todas las personas que no conocen de Cristo. Con todas las personas que trata de llevarlas a Cristo. Ajá. Son personas que llevan la palabra de Dios a las personas que no conocen de Cristo. Eso es un don. Sí. Eso es un don. ¿Cuál otro tienes, Estela? Yo no me he dado cuenta, pero yo tengo el 10 es de exhortación. El 10 es 6. El 6 es exhortación. Sí. Tengo el 6 y tengo el 4. El que exhorta. O sea, el 6 y el 4 son los mismos míos. Y el 2 y el 3. Y el 2 y el 3. Los mismos míos. Mira, tú eres consejera porque estás animando, consuelas, alientas a las personas, aconsejas a otras personas de Cristo. O sea, ese es un don. Ese me gusta. Tiene don. ¿Te gusta? Entonces, fíjate que una de las cosas que nos comprueba que Dios nos lo ha dado es porque nos encanta. O sea, tú no haces algo que no te guste. O sea, a mí me dicen, no, es que tienes que aconsejar, y yo, ay, qué rico, me encanta. O sea, me encanta aconsejar. Y yo he visto personas que no les gusta aconsejar. No, ay, a mí no me pongan a aconsejar porque yo no. ¿Pero por qué? Porque no tienen ese don. Ay, pero no me pongan a mí a predicar. No, yo no predico, yo no. ¿Por qué? Porque no tienen ese don. Entonces, no tienen el don de enseñar, no tienen... Entonces, ¿ves? Ahí es donde nosotras comprobamos que sí, que realmente es un regalo de Dios. Y el de la alabanza, ¿qué sería? ¿Qué sería el don? Bueno, la alabanza es... Exhorta, enseña, ayuda, de todo. Hay que tener en cuenta que la alabanza, o sea, todos somos instrumentos de alabanza. O sea, ahí lo importante
es que lo hagas en espíritu y en verdad. Porque no todo el que es músico es adorador. No todo el que sabe tocar un instrumento es adorador. Y hay muchos adoradores que no son músicos. Que no han nacido de nuevo. Que no, por ejemplo, no hay conocen. músicos que no han nacido de nuevo. Si tú tienes una alabanza, tú notas cuando la alabanza está llena del Espíritu Santo y cuando no. Porque si yo estoy tocando un instrumento para que los demás me vean, uy, esa Carolina vea cómo toca la guitarra y se le mueven esas cuerdas, no, es que ahí no está Dios, o sea, ahí Dios está en segundo lugar. Si yo estoy tocando el instrumento sometida al poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se manifiesta en mí y empieza a adorar, o sea, la persona empieza a adorar. Entonces, no todas las alabanzas tienen el don del Espíritu Santo, ¿no? Y ahora todas nosotras debemos ser instrumentos de alabanza. Nuestra voz así, ay, es que tengo voz de tarro y no canto y no. No, o sea, es que Dios no se fija en eso. Dios no se está fijando en que si estás entonada o no estás. Dios se fija es en tu corazón. ¿Cómo está tu corazón para alabarlo, adorarlo? Que tú quebrantas tu corazón para decirle al Señor cuánto lo amas y entonas una canción para Él. Entonces, ahí es donde está el Espíritu Santo moviéndose. En ese caso, por ejemplo, en ese caso de la alabanza, uno también tiene que reconocer que, por ejemplo, en un coro donde lee música y todo, yo no me puedo subir. Aunque yo tenga la mejor intención del mundo, si no sé leer música, me canto desde mi asiento. ¿Te entiendes? Sí, alabo al Señor desde mi asiento, pero para subirme al coro, que es un coro que donde exigen que sepa música, no puedo y tengo que entender eso. Ah, sí, por eso zapatero a tus zapatos, ¿no? Dicen por ahí. Sí. Pero sí, Dios te dio eso, pero en alabanza todos somos alabadores. Así, sí, así estemos en la cocina, en el baño, o sea, estamos, pero ya cuando se habla de un grupo de coros, pues Dios da los dones, pero para ser adorador. Entonces, si la persona es adoradora y tiene ese don, Dios le da las estrategias y las habilidades para tocar el instrumento. Le da el oído, Dios le da el oído, le da el oído musical. Entonces, ¿cómo tocas de fácil? Ah, no, es Dios, o sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú le has pedido ese don. O sea, Señor, cuánto me gustaría alabarte y adorarte y tocar un instrumento para no dejar de estar como David todo el tiempo. Dios te puede conceder ese deseo, Dios te lo puede dar. Así tú digas, tengo voz de tarro, y Dios te puede afinar, porque en la medida que a ti te guste, tú empiezas a practicar, a estudiar, a tener la parte ya humana, que es la técnica vocal, que es la disciplina musical, que es el aprender un instrumento, que es aprender a cantar. O sea, no me voy a parar allá para hacer el oso peludo, no, o sea, ya sé para quién le estoy cantando, a quién estoy adorando, ¿no? Pero es eso, o sea, Dios se fija, es en tu corazón. Y si tú lo estás alabando y adorando, Dios te da como el privilegio de estar en una alabanza. Si tú lo haces para el Señor, Él se manifiesta. Si tú lo estás haciendo con el objetivo de que te miren a ti, de que te aplaudan a ti, ahí no, ahí el Espíritu Santo dice, ay, hágalo usted, yo no, yo me quedo aquí sentado y hágalo usted que sabe tanto, ¿no? Y ahí eso pasa. Muchos músicos que saben mucha música, pero no son adoradores. Como muchas veces. Como muchos adoradores que no saben de música, pero tienen un corazón de adorador. ¿No? Pero, sí, porque por ejemplo hay personas que hay en iglesias incluso que ponen letreros, se necesita un pianista. Imagínate tú, esa persona pues no ha nacido de nuevo y va por el empleo. Sí, no. ¿Entiendes? No. La alabanza es algo
es algo tan importante en la iglesia porque la alabanza es la que prepara los corazones para recibir la palabra de Dios. Los corazones los prepara la alabanza. La alabanza es donde yo empiezo a entrar a la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí estoy con todos mis errores, con todas mis fallas, y la alabanza empieza a manejar tu corazón, que ya cuando recibes la palabra, ese terreno está fértil y ahí es donde se siembra la palabra y Dios da fruto. O sea, la tierra está fértil, la tierra está porque lo has alabado, porque lo has adorado, porque no eres tú. O sea, tú no vas a la iglesia, ay, no, esperemos que acabe la alabanza para entrar a la iglesia. Perdiste, o sea, perdiste el tiempo. Porque entras en seco, es como entrar uno algo en seco. O si no, llega más tarde, después que ha pasado la alabanza. Ay, sí, yo entro cuando ya termine la alabanza. O sea, perdiste la antes, o sea, la preparación, la entrada, o sea, la entrada a la presencia de Dios. Sí. Esa es. Entonces es muy importante. ¿Qué dice Carmen? ¿Cuáles son los dones de Carmen? El discernimiento de espíritus. Ese es uno de los mayores. Ajá. Y hospitalidad. Ah, sí. Ah, chévere. ¿Y entonces cuándo puedo ir a tu casa? Cualquier día. No tienes ni que avisar. ¿Verdad? Ay, tan bella. Bueno, entonces nos ponemos de acuerdo, Carolina, y armamos viaje. Claro. ¿En serio? Deberían venir para el invierno. Si nunca han venido con el invierno. No, porque ¿quién se aguanta ese frío tan tenaz? No puede uno salir. No, pero es rico el frío. O ahora en agosto para el otoño. También. Yo no conozco la nieve. ¿No? Ay, es rica. Y he querido siempre conocer, pero a mí me encanta sentarme por la ventana y mirar cuando cae la nieve por primera vez. Uy, sí. Es que forma diferentes formas, el largo, aquí todo. Es que eso es lindo, sí. Y como limpia un poco la atmósfera, la limpia, como refresca, me encanta. Y caminar en la nieve el primer día, pero cuando ya hay hielo, ya no. María Eugenia, ¿cuáles son los dones de María Eugenia? El 9, de ayudar. El de ayudar. La sabiduría y la enseñanza. Ah, mira. ¿Y no hay una que tenga el don de sanidad? Le salió 2 de los míos. No, sanidad todavía no lo hemos visto. Yo creo que se toca en la otra. Sí. ¿En la otra? Bueno. Sí, en la otra. En la otra parte. Bueno. Yo espero para allá. Y Miriam,